Vámonos ahora a hablar desde la parte teológica, la realidad teológica. Vamos a argumentar teológicamente por qué este sujeto que hoy hemos hablado, hemos dicho que nació, vivió y murió en el Middle East, en Oriente Medio, y que cambió la historia de la humanidad, un antes y un después, cambió el calendario, cambió cómo contamos la historia, cambió la forma en cómo entendemos la sociedad, al individuo, el desarrollo de la ciencia, la educación, etcétera. ¿Por qué ese individuo es Dios? Vamos a ver los argumentos teológicos. Vamos al punto número 4 de este programa, que es la realidad teológica. Fíjense, en el Evangelio de Juan vimos que aseguraba que él era Dios desde el principio. En el Evangelio de Lucas se dice, no temáis, pues os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo Señor. Bueno, este Cristo Señor es el Mesías que tanto estaban esperando los judíos. Recuerden, la palabra Cristo viene del griego que significa Mesías, y hay un énfasis en que además es el Señor. Es decir, Juan en su prólogo, Lucas en la Anunciación, nos está hablando de que Jesús es Dios. ¿Es verdad? ¿Es verdad que es Dios? ¿Es verdad que es el Mesías? ¿Es verdad que es el Hijo de Dios? ¿Cómo podemos comprobarlo teológicamente? ¿Cuáles son los argumentos teológicos a favor de eso? Bueno, ya que vimos estas pruebas históricas de su nacimiento, de su muerte y su resurrección, y de sus obras, ahora tenemos que hablar sobre estos argumentos teológicos. ¿Qué dice el mismo Jesús sobre eso? ¿Qué dice Jesús sobre la idea de que Él es Dios, de que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías? Bueno, en Juan 14 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Se acuerdan hace un momento que les expliqué de este realismo filosófico, teológico, y cómo la realidad es la existencia y cómo la existencia es Dios? Y por lo tanto, cuando Él se describe a sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida, se está describiendo a sí mismo como Dios. Si me conocéis, esto en Juan 14 también dice, si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo no las digo por mi cuenta, el Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Jesús está hablando de que Él comparte esta naturaleza divina con el Padre, que Él es Dios, encarnado en el Hijo, encarnado en la persona de Jesús, tanto hombre como Dios. Pero Él mismo se está atribuyendo esa naturaleza divina. Vamos a ver qué más dice Jesús. En verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Esto está en Juan 8. Es importante recordar que esa es la misma respuesta que Dios le dio a Moisés en la zarza ardiente cuando le dijo, yo soy el que soy. Es lo que les decía. En la tradición judeocristiana, la existencia, la realidad, el que haya algo en lugar de que no haya nada, el que haya existencia en lugar de inexistencia, el que haya algo en lugar de vacío, es Dios. Por eso Dios se define a sí mismo, yo soy el que soy. Está diciendo, yo soy la existencia, yo soy el ser. Todo proviene de mí. Y Jesús da esa respuesta. Antes de que Abraham existiera, yo soy. Utiliza las mismas palabras. Vamos a ver en el Evangelio de Mateo, Juan se encontraba en la cárcel, Juan el Bautista, y habiendo oído hablar de Jesús y de sus obras, le mandó preguntar por medio de sus discípulos, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Es decir, ¿eres tú el Mesías? Y Jesús les respondió, vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí.
Fíjense qué importante, Jesús afirma que es por sus obras, por la transformación de quienes le conocen, que uno puede concluir que Él es el Mesías. Y hay dos cosas que me parecen muy importantes, ¿no? Claro, hubieron todos estos eventos extraordinarios, milagrosos, ¿no? De los cuales Jesús ahí está hablando, ¿no? Los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos quedan limpios. Pero tenemos que pensar en una transformación no solamente física, sino en una transformación psicológica, una transformación espiritual. Y ahí hay una gran responsabilidad para los que nos decimos cristianos. ¿Nosotros reflejamos esa transformación? ¿Nosotros hemos sido transformados por la cercanía con Jesús? Porque lo que Jesús está diciendo es, la gente me va a reconocer a mí como Dios, como el Hijo de Dios, como el Mesías, por la transformación que ven en mis discípulos. Pregúntate, si tú eres creyente, si tú estás expresando esa transformación. Pregúntate si la gente cuando te ve a ti, ven ese reflejo de la transformación que Jesús está hablando. Desafortunadamente muchas veces no lo ven y mucho de este crecimiento secular, ateo, gnóstico, antirreligioso, no es solamente por los filósofos posmodernos, es también por nuestro actuar, nuestro comportamiento. En la iglesia han habido escándalos terribles, situaciones de abuso, situaciones de corrupción. Y muchos de nosotros podemos ir a misa, podemos confesarnos, pero después damos un testimonio que es contrario a lo que Jesús nos está invitando a que demos y la gente nos ve y la gente percibe la contradicción y la gente dice, ¿por qué habría de actuar de esa manera? ¿Por qué debería de creer si ellos actúan de esa manera? ¿Por qué debería de creer si la iglesia está tan corrupta? ¿Por qué debería de creer con todos los escándalos? Y tienen razón de verlo de esa manera. Pero también es verdad que desde el principio, desde hace 2000 años, esa ha sido la historia, esa ha sido la constante. Sus discípulos, Judas lo traicionó por dinero. Todos, excepto Juan, lo dejaron solo en el momento más importante, que es su muerte en la cruz. Existe una naturaleza cobarde, una naturaleza que nos hace actuar de maneras contradictorias, incongruentes. Y es justo porque reconocemos que en nosotros existe esa naturaleza que creemos que necesitamos a Dios. Muéstrame un ateo, muéstrame un gnóstico, muéstrame un antirreligioso que no sea incongruente, que no sea contradictorio, que no actúe mal. ¿Cuál es la diferencia, pues, entre los que no creen y los que sí creen? La diferencia central tendría que ser que los que creemos lo reconocemos y que nos reconocemos limitados, incapaces y que por eso necesitamos a Dios. Quienes no lo reconocen solamente están viendo su propia imagen, se ven a sí mismos como Dios, no reconocen esa incongruencia que existe en todos nosotros. Pero bueno, tenemos una gran responsabilidad de mostrar esa transformación. Y finalmente, también en Mateo, el mismo Padre lo reconoce, lo reafirma y dice, cuando es el bautizo de Jesús, dice, este es mi Hijo amado y en él me complazco. Tanto Jesús se reafirma a sí mismo como el Hijo de Dios, como el Mesías, como Dios, como el Padre lo reafirma como el Hijo al que ama y en el que se complace. Estos son argumentos teológicos suficientes para concluir que efectivamente Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios. Tal vez no. Tal vez no. Desde la tradición judía y cristiana hace mucho sentido, sobre todo cuando uno lee el libro de Isaías en el Antiguo Testamento y luego uno lee los evangelios, uno dice, esto es impresionantemente semejante, es una anticipación de los sucesos que iban a tener lugar en Jerusalén, en Belén, y hace mucho sentido. Pero quiero leerles algo que C.S. Lewis, el autor de Narnia, que muchos lo conocen por esos libros, también tiene un libro extraordinario que se llama Mere Christianity, como cristianismo simple, un libro que se los recomiendo profundamente, independientemente de las denominaciones
denominación cristiana a la que pertenezcas, o si tú no crees, si tú no eres cristiano, te servirá para entender qué es lo que creemos los cristianos. Pero esta es la pregunta central, si Jesús es o no es Dios. Y fíjense lo que C.S. Lewis decía acerca de eso. Sobre todo lo decía criticando a aquellos que consideran a Jesús como un gran maestro, sabio, moral, pero no como Dios. Y él decía, estoy tratando aquí de evitar que alguien diga las cosas realmente tontas que la gente suele decir acerca de él, de Cristo. Estoy listo para aceptar a Jesús como un gran maestro de sabiduría y moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Lewis dice, esa es la única cosa que no debemos decir. Un hombre que fuera simplemente un hombre y dijera el tipo de cosas que dijo Jesús, no sería un gran maestro moral. O sería un lunático al nivel del hombre que dice que es un huevo escalfado, o sería el diablo del infierno. Debes hacer tu elección. O este hombre Jesús era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo peor. Puedes callarlo por tonto, puedes escupirlo y matarlo como un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no se nos ocurra ninguna tontería condescendiente acerca de que Él es un gran maestro humano. Él no ha dejado eso abierto para nosotros. Él no tenía la intención de hacerlo. C.S. Lewis era una mente brillante y fue un gran apologista cristiano. Les recomiendo ampliamente que lo lean. Y me parece que lo que él nos está diciendo es, no hay medias tintas. Sí vas a encontrar sabiduría en las enseñanzas de Jesús, vas a encontrar un elemento ético, pero Jesús está diciendo que Él es Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios. Tienes dos opciones, o no le crees o le crees. O lo ves como un loco endemoniado al cual hay que ignorar, o te rindes a Él y lo aceptas. Porque alguien que dice que es Dios, ¿cómo va a ser alguien a quien vas a seguir si no es Dios? Es una locura. Eso es lo que yo veo en mis pacientes con esquizofrenia, que de pronto ellos se consideran Dios, Jesús, reencarnado, etcétera, etcétera. No los voy a seguir. Entonces, con Jesús necesitamos tomar una decisión. No hay medias tintas, nos dice Lewis. El argumento teológico es que Jesús se describe a sí mismo como Dios se ha venido describiendo a lo largo del Antiguo Testamento. Nos da todas las señales que podemos ver en los libros como el de Isaías, que se cumplen en los evangelios. Él mismo se describe como Mesías, él mismo se describe como Dios, el Padre mismo lo reafirma. Pero tal vez todo eso es un invento. Y si así fuera, entonces no deberías de seguirlo porque es un loco, lunático, endemoniado, como dice Luis. Pero ¿y si no lo es? Si en realidad lo que él dice, cómo se describe antes de Abraham, yo soy, si él que se describe como Dios es Dios, entonces no nos debería de quedar otra más que arrodillarnos, postrarnos ante él y buscar seguir su voluntad.